Buenas noches, mis amados hermanos. Pues ya estamos listos para comenzar el tema número 4. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a dejarnos en las manos de Dios. Bendito Padre, Señor, te agradecemos tanto, Señor, por cada uno, Señor mío, de los que están escuchando este tema. Te rogamos, Señor mío, Padre, que seas tú, Señor, en nuestras vidas, que tú nos enseñes, que tú nos confrontes, que tú llegues, Señor mío, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón con esta enseñanza. Bendito Dios, Señor mío, porque todo esto, Señor, es tu palabra, y Señor mío, como está escrito, penetrará, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, y hará, Señor mío, todo aquello, Señor, para lo cual fue enviada. Bendito Dios, nos dejamos en ti, Señor mío, sabiendo y conociendo que tú tomas el control, Señor, de todo nuestro ser para poder aprender. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor mío. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues es un placer ya estar con ustedes en este tema número 4. El tema se llama perdonar y ser perdonado. Y es un tema complicado, mis amados hermanos, pero yo quiero pedirle por favor que me ponga mucha atención, que todas las citas bíblicas usted, por favor, después de escuchar el video, de verlo, usted las estudie, las vuelva a repasar para que pueda entender todas y cada una de las cosas que nuestro Señor quiere decirnos. Bueno, pues el Señor en la palabra, ¿sí? Nos enseña acerca de la oración modelo, el Padre Nuestro. La mayoría de los que tenemos una Biblia, de los que somos o hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, conocemos acerca del Padre Nuestro. Esta oración modelo se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13. Y bueno, esta oración habla de 6 temas muy puntuales, ¿sí? Bueno, solo que como sabemos que Dios es, pues Él siempre nos llama a una milla extra, siempre nos hace que vayamos mucho más allá, aún después de habernos dejado esa oración que puede regir incluso nuestras vidas. Bueno, pues Dios nos pide que vayamos mucho más allá de lo que hemos recibido a través de esa oración. Y en el versículo siguiente, en el versículo número 14, nos hace un comentario que después, ¿sí?, se volvería una instrucción. Lo que dice la palabra es, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Mis amados hermanos, aquí el Señor nos está diciendo algo que es distinto a lo que es el Padre nuestro, pero nos está dando una instrucción, nos está dando una orden. La diferencia, ¿sí?, entre que nosotros pidamos una disculpa y pidamos perdón, ¿sí?, es mucha. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y tal vez por estar distraídos, por ir viendo alguna otra cosa, golpeamos el hombro de alguna persona que se cruza en nuestro camino porque también venía distraída, bueno, pues ahí tendemos a decir un discúlpame, ¿sí? Bueno, eso en realidad es una disculpa, es algo que sin querer hacemos. Ajá. Podemos o no disculparnos, pero pedir perdón, ¿sí?, es cuando nos hacen algo que nos provoca un mal y nosotros tenemos que olvidarlo. Eso es pedir perdón, ¿sí? En Mateo, el Señor nos enseña acerca del verdadero perdón. En Mateo 6:14, Dios cuando perdona, y quiero que se quede esto grabado en sus corazones, cuando perdona, no solo se olvida de lo sucedido, sino que se olvida que se olvidó de lo sucedido, ¿sí? Entonces, en este pasaje nosotros podemos entender lo que el Señor quiere hablarnos acerca del perdón. El mejor ejemplo de esta situación, de la forma en cómo Dios perdona, pues podemos poner el ejemplo de David, la vida de David, ¿sí? Un asesino, adúltero, fornicario, ¿sí? Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. ¿Sí? Cómo David se convierte en algo para lo cual no había sido creado. Pero finalmente Dios después de eso, ¿sí?, le llama a David un hombre conforme a su corazón. Esto lo encontramos en Hechos 13:22. Porque Dios no solamente se olvidó del pecado de David, también se olvidó que había olvidado esos pecados, ¿sí? David, por supuesto, que paga las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Ustedes pueden leer la historia y se darán cuenta de eso. Pero el arrepentimiento que David tuvo provocó que Dios se olvidara de su pecado, ¿sí? Como todos y cada uno de nosotros pagamos las consecuencias de nuestro pecado, esto lo dice la palabra. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo dice Primera de Juan 1:9. ¿Sí? Bueno, pues el Señor es muy claro. Si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, Dios perdona y se olvida, nos limpia, automáticamente queda olvidado. Para Dios ya no tiene que recordarlo. Nosotros ya no tenemos por qué venir a estar pidiendo perdón si volvemos a reincidir en ese pecado. ¿Sí? Eso es algo importante que debemos de recordar. También, por ejemplo, tenemos un ejemplo más, Pedro. Cuando en un momento dado niega a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, pues si ustedes analizan lo que dice la palabra en los 4 evangelios, se van a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo lo perdona y nunca más se vuelve a mencionar ese error de Pedro, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo encontramos en Mateo 26, del 69 al 75. Automáticamente Dios olvidó todo lo que había sucedido en ese momento con Pedro y nunca más lo volvió a mencionar. ¿Sí? No hay pasaje que mencione acerca de que Pedro había negado a Jesucristo. ¿Sí? Con esto no queremos darles a entender o no quiero darles a entender que estamos dando la pauta para que usted peque y que al fin Dios va a olvidar nuestro pecado. Para nada es eso lo que nosotros queremos enseñar. Nosotros lo que queremos enseñar es que el que Dios se olvide, ¿sí? Y olvide que lo olvidó, no quiere decir que no haya letras pequeñas. El Señor en su palabra dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Sí, esto lo dice en Mateo 7:2. Nosotros vamos a padecer las consecuencias, mis amados hermanos. ¿Sí? Nuestros actos van a tener consecuencias. Esto es una ley bíblica. Entonces, sí, el perdonar implica obedecer, mis amados hermanos. No es una cuestión de fe. Cuando nosotros leemos lo que dice Mateo 6:14, nos damos cuenta que es una situación de obediencia, como platicábamos en el tema número 1, sí, de este discipulado. Uno tiene que diezmar, sienta o no diezmar. ¿Sí? Es una instrucción, es una ordenanza de parte de Dios, ¿sí? Tiene que congregarse aunque no le guste la iglesia. También es parte de lo que el Señor nos pone en su palabra y nos enseña y nos dice que lo hagamos. Hay cosas que son instrucciones o más que eso son órdenes de parte de Dios para nosotros, que somos sus hijos. Es como haciendo una comparación cuando nuestros padres nos dan órdenes, ¿sí? El hijo dice, es que ¿por qué tengo que hacerlo? Y el padre responde, porque yo lo digo, ¿sí? Y eso no se cuestiona. Entonces, esto es el mejor ejemplo de que en un momento dado nosotros debemos de obedecer el perdonar a nuestros amados hermanos. Bueno, aquí es donde radica el principal problema del perdón y del ser perdonado, porque nosotros creemos falsamente que debemos de perdonar, pero recordar todo lo que nos reste de vida, que nos hicieron las cosas y que nos trataron mal, ¿sí? Y debemos de recordar a quién nos lo hizo. También hay quien piensa en que yo te perdono, pero a la primera que me hagas. No, mis amados hermanos, esas son cosas que nosotros no debemos de tener en nuestros corazones. O también podemos pensar que vamos a olvidar, sí, y se lo estamos recalcando a la persona. Lo voy a olvidar porque soy una persona muy espiritual y te voy a dar la oportunidad de ser perdonado por mí, sí. No, mis amados hermanos, eso no puede ser. Eso se llama soberbia, sí. Dios deja claro en su palabra la instrucción, sí, y la consecuencia. Si tú perdonas, el Padre te va a perdonar, sí. Es tu decisión lo que tú quieras hacer con esto. Entonces, no es una opción el que nosotros perdonemos y seamos perdonados. Quiero decirte 6 cosas muy puntuales que debes de tener siempre en tu corazón. El perdón no es un fruto condicional, ni un fruto que crece. Venimos con Dios a decirle, Señor, es que me hicieron de todo, me hicieron malas cosas, me golpearon, me dijeron. Y el Señor nos responde, a mí me crucificaron. 2. El perdón no es una cuestión de sinceridad, ya que si tú eres sincero no importa, ¿sí? Podrás ser sincero, pero empezar a permitir que crezca la amargura en tu corazón. A lo mejor nosotros estamos perdonando con sinceridad, pero al mismo tiempo está creciendo una amargura, está creciendo un rencor en nuestro corazón.
3. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos destrozan el corazón porque nos condicionan el perdón? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido a alguien muy cercano que por alguna razón cometimos un error y que nos está condicionando el obtener el perdón? El perdón debe de ser olvidar, mis amados hermanos, y más de aquellos que nos aman, de aquellos que temen a Dios. El 5. Nosotros debemos de perdonar como un estilo de vida o como parte de un estilo de vida, ¿sí? 6. Nosotros debemos de perdonar aunque no merezcamos, ¿sí? El perdón. Mis amados hermanos, no se olvide de esto, ¿sí? Jesucristo estaba perdonando sin que nadie le estuviera pidiendo perdón cuando estaba en la cruz. Usted dígame, ¿quién de los soldados le estaba pidiendo perdón? De los soldados que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya estaba crucificado y sufriendo y padeciendo por nuestros pecados. Nadie, no había ningún soldado que le estuviera pidiendo perdón, ¿sí? ¿O quién era alguna persona de ahí que mereciera su perdón? Tampoco, no había nadie, mi amado hermano. Pero sin embargo, Jesucristo vivió conforme al estilo de vida que nos enseñó estando sobre la tierra, ¿sí? Eso no debe de olvidarse en nuestras vidas. Importante, mis amados hermanos. Ahora no estamos diciendo que vamos a restituir a un padre golpeador, ¿sí? O a un marido que engaña a su mujer y lo hace con muchas mujeres. No, 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 no. Esto no lo queremos decir, ¿sí? La enseñanza que estamos tratando de darle es que nosotros perdonemos con el fin de restituir nuestra alma. ¿Qué pasaría si ese padre golpeador Dios lo toca cuando ya somos mayores? Y Dios lo cambia. Nosotros, si no perdonamos, continuaremos con esa herida y caminaremos de forma incorrecta. Perdonamos por obediencia y Dios nos restituye, mi amado hermano. Es una consecuencia. Dios restituye porque nosotros perdonamos y olvidamos. Y también debemos de ser como Dios. Debemos de olvidar que lo olvidamos, mi amado hermano. ¿Sí? Desafortunadamente, nuestro ser tiene dos defectos. Nacemos con esos dos defectos. Yo le voy a platicar que nosotros tenemos el instinto de supervivencia. ¿Sí? Dos cosas que nos impiden perdonar. Uno de esas es el instinto de supervivencia, que es pensar que la venganza es dulce. ¿Sí? Pensar, no sé si me conviene perdonar. No, eso está mal. No debemos de esperar que Dios juzgue por nosotros o esperar que Dios castigue por nosotros. Dios ama a todos y no debemos de esperar que Dios sea nuestro verdugo. Dios no se va a vengar del que nos hizo a nosotros algo. No, mis amados hermanos, ¿sí? El instinto de supervivencia no es bíblico. También el instinto de justicia. Queremos que todos sean partes iguales. Pensamos que con nuestros hijos seremos distintos a como fueron nuestros padres con nosotros, ¿sí? Hay cosas en nosotros que nos dicen, ¿cómo voy a perdonar a este si continúa actuando de forma incorrecta? Eso es un mal pensamiento. ¿Por qué debo de ir a pedir perdón si yo fui el lastimado? ¿Sí? Él o ella fue el que me agredió, ¿cómo le voy a perdonar? No, mis amados hermanos, estos dos defectos que tenemos por el simple hecho de nacer, el instinto de supervivencia y el instinto de justicia, no debemos de dejar que crezcan en nuestra vida. Debemos de hacer que mengüen. Nosotros ya los tenemos, no los podemos quitar, pero sí podemos hacer que mengüen en nuestra vida. ¿Sí? Bueno. Yo deseo de todo corazón, mis amados hermanos, que usted y yo, porque yo también me incluyo en esta situación, algún día podamos decir, recuerdo el día que Dios me empezó a bendecir, el día que yo le pedí perdón a Dios, ese día me empezó a bendecir. Además, le expresé a Dios todas las personas que yo les perdono, porque Dios no usa vasos contaminados o sucios, mi amado hermano. Yo creo y esperamos que Dios pueda en un momento dado trabajar en su corazón para que usted pueda decir esto algún día, ¿sí? El día que Dios me comenzó a bendecir porque perdoné. A mí me da mucha pena decirles que muchos de ustedes, muchos de los que nos escuchan y nos leen, ¿sí? Son personas que tienen todo para ganar, tienen todo para crecer, tienen potencial para ser servidores de Dios, pero no lo pueden lograr porque no han perdonado. Y muchos saben cómo, y tampoco muchos saben cómo perdonar, ¿sí?
Mis amados hermanos, esto es una realidad en el pueblo de Dios, pero debe de cambiar. Debemos de cambiar este tipo de situaciones. Debemos de ser perdonadores, debemos de olvidar y olvidar que lo olvidamos. Yo he preparado una lista, ¿sí? Para todo aquel que escuche este mensaje, de personas a las que debemos de perdonar. Hemos estudiado al Hijo de Dios, a la hija de Dios, y sabemos que estas son personas que tienen algo contra usted y usted tiene algo en contra de esas personas. En primer lugar, yo quiero decirle que usted debe de perdonar al Padre, a Dios, ¿sí? Debemos de perdonarlo por aquella vez que no nos sanó, que no sanó a nuestro ser querido, ¿sí? Por aquella vez que tenía que haber hecho algo y no lo hizo Dios, ¿sí? Por aquella vez que pareció que llegó demasiado tarde a nuestras vidas. Aquella deuda que Dios no nos quitó una semana antes, ¿sí? Aunque después viniera la provisión. Personas que no nos alertó que debíamos de apartarnos de ellas y nos hicieron un problema, nos causaron una situación complicada. Por aquella vez que nos abusaron y Él no estuvo. Por aquella vez que pudo haber hecho el milagro y no lo hizo. Por aquella persona que podría estar, ¿sí?, a nuestro lado y que ahora ya no está. Por la vez que nos salimos de casa. Por la vez que nos gritaron y Él no nos defendió. Por el familiar que perdimos desde muy pequeños y que dijimos, yo lo necesitaba, estaba muy pequeño, por aquellas cosas que no podemos entender. Pero cuando lleguemos con Dios sabremos por qué las hizo. Estas cosas provocaron que llevemos un rencor y resentimiento hacia Dios por aquello que nos sucedió en la vida. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales debemos de perdonar a Dios. En segundo lugar, debemos de perdonar a nuestro esposo o esposa, ¿sí? Por la infidelidad que nos hizo, por alguna falta de respeto, por aquella vez que nos denigró, ¿sí? O aquella vez que le abrimos nuestro corazón pensando que era nuestra mejor amiga y a la primera pelea, ¿sí?, nos lo echó en cara. Por aquella vez que ella se negó o él se negó y que pensamos que con esa actitud nos lanzaba a los brazos de la pornografía. Cuando él o ella abusó de nuestra inocencia y cerramos nuestro corazón desde ese momento porque pensamos que no nos amaba. Y ya no podemos tener momentos de intimidad sin pensar que no es lo que tú pensabas ese matrimonio, ¿sí? Perdonemos a la persona con la cual vivimos desde hace años o algunos meses, pero algo ocurrió y debido a eso cerramos nuestro corazón y nunca más lo hablamos, ¿sí? En tercer lugar, debemos de perdonar a nuestros padres, porque nos desilusionaron, porque nos dieron la espalda, por aquello que nos preguntaron, pero nunca hurgaron un poco más. Les habríamos contado del abuso o del problema que tuvimos, ¿sí? Porque ellos tenían que haberme preguntado por qué yo estaba depresivo o depresiva, por aquellas cosas que aún con los años lo seguimos cargando porque no solucionamos en su momento por miedo o pena. ¿Y qué pasa cuando nuestros padres se nos van y nos quedamos con esa situación en el corazón, hayan sido buenos o malos, pero Dios requiere que perdonemos? Tú no eres igual a tu mamá, tampoco a tu papá. Tú eres un nuevo linaje, naciste a través de ellos, pero todo lo que tú eres nuevo. No vas a heredar todo lo negativo, ni todo lo que no te gusta de ellos. Eres nueva persona, ¿sí? Eres una nueva criatura, pero tienes que perdonar a tus padres, porque no está bien que edifiques tu casa con amargura pasada, o tal vez Dios no te permite casarte porque no rompiste con esa falta de perdón de todo lo que pasó o sucedió con tus padres en el pasado. Dios te dice que debes de tener la capacidad de arreglar el pasado, para que tengas la capacidad de amar y ser amado, porque si no arreglas el pasado, seguramente no tendrás un buen futuro, ¿sí? En siguiente punto, debemos de perdonar a un líder o a un pastor. Las iglesias están llenas de gente que se cambia de una iglesia a otra escapando de situaciones. Todos tenemos una historia triste que contar en algún momento de la vida. Un líder que nos decepcionó, que fuimos a buscar en el peor momento, pero nos dimos cuenta de que no tenía amor para nosotros. El líder que nos maldijo y nos declaró palabras acerca de que nunca nosotros serviríamos a Dios y ahora lo servimos, ¿sí? ¿A quién más debemos de perdonar?
a nuestros hermanos de sangre. Hermanos que no se comportaron, que nos humillaron, que tenemos una pésima relación con ellos por algo que sucedió en nuestras vidas, ¿sí? Que tenemos celos o envidias de situaciones que nos llevaron incluso a situaciones extremas con ellos, sin importar si los vemos o no. Debemos de perdonar a nuestros hermanos. También debemos de perdonar a nuestros maestros, ¿sí? Por favor, haga memoria, ¿sí? De aquel profesor o profesora que la tomó en contra de usted, aquel que estaba encima de nosotros y que debemos de perdonar. Situaciones que nos marcan cuando somos chicos, ¿sí? Les creemos mucho a nuestros maestros, porque una palabra dicha en un momento inoportuno nos marca para siempre y terminamos con nuestro futuro. Debemos de perdonar a nuestro exnovio o a nuestra exnovia, ¿sí? Vamos a olvidarlos para siempre. Haya jugado con nuestros sentimientos, aquel que nos dejó por otro o por otra, ¿sí? Tal vez quiso abusar de nuestra persona. Hay familias enteras que se van de la iglesia porque ahí está la que jugó con nuestro hijo, ¿sí? Y se generan rencores familiares. Poder ir por la vida con la frente en alto, en lugar de tener recuerdos y pensamientos de no me voy a casar porque lo que me hicieron esos dos novios que tuve. Perdonemos, porque ya todas esas cosas quedaron en el pasado. Y no fueron padres o madres de nuestros hijos esos exnovios. Y si así fue, pues debemos de perdonarlos, porque son nuestros esposos, nuestras esposas, ¿sí? Mis amados hermanos, debemos de perdonar al que nos subestimó, a un jefe o a un compañero de trabajo, ¿sí? Que nos maldijo, que nos estuvo subestimando. Tantas veces que esas palabras quedaron grabadas en nuestra mente hasta el día de hoy. Podemos olvidarnos de qué cosa fue lo que nos dijeron o cómo fueron las situaciones, pero nunca olvidaremos lo que nos hicieron sentir. Debemos de perdonar a nuestros hijos, porque ya no nos hablan, porque se fueron de casa, porque están sumidos en su celular o en su computadora, ¿sí? Porque no valoran nuestro consejo, porque buscan a otras personas para platicar sus situaciones íntimas. Uno termina diciendo, ¿cuándo cambió mi hijo o mi hija? Ahora son adolescentes y solo cruzan un par de palabras con nosotros. Solo son monosílabos. ¿Sí? ¿No? Es todo lo que nuestros hijos nos dicen. Y lo más importante, ¿sí? En 10º lugar debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Es a quien más trabajo nos cuesta perdonar por el error del pasado, ¿sí? Dios te dice, ¿tú quién eres para acordarte de lo que yo ya te perdoné? Si no te acuerdas de lo que yo ya te perdoné, estás subestimando mi sangre y pisoteando lo que yo ya hice en la cruz. Perdónate a ti mismo, rompe con los recuerdos del pasado. Mis amados hermanos, debemos de perdonar, ¿sí? Yo decido perdonar, eso es lo que usted debe de decir. Nada impedirá la relación que yo tenga con Dios. Nada me debe detener para tener una relación perfecta con mi Señor, ¿sí? Si tú quieres ser una persona llena del Espíritu de Dios, perdona. Si tú quieres que la unción esté sobre ti para sanar a un enfermo o vendar al quebrantado, entonces esa unción debe comenzar a actuar en tu vida. Una persona que es genuinamente ungida es aquella que tiene un alma saludable. Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar el tema. Pero sin embargo, en el estudio yo les estoy dejando más material para que ustedes puedan comprender un poco más acerca del perdón, ¿sí? Pero por el tiempo, pues vamos a dejar el tema hasta aquí, pero yo quiero decirle que usted en el tema va a tener las consecuencias de no perdonar, va a tener también la sanidad de nuestra alma y de nuestro espíritu, o sea, la sanidad de nuestra parte que no vemos, ¿sí? Y también va a tener los conceptos de libertad. Pero bueno, lo voy a dejar con la tarea, ¿sí? Y con la cita bíblica que debe de aprender de memoria. La cita bíblica que va a aprender en este tema, ¿sí? Es Efesios 4:32, que dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4:32. Y la tarea para la siguiente clase
debemos de realizar una lista de las personas a las que nosotros debemos de pedirles perdón, ¿sí? Porque reconocemos que no lo hemos hecho, que no hemos hecho lo correcto. Vamos a hacer esa lista. Le voy a pedir un favor muy especial. Si en el momento en que está haciendo usted esa lista, no siente en su corazón poder perdonar a alguien, no lo escriba. Va a llegar el momento en el que lo va a poder perdonar. Aquí el caso es que nosotros comencemos a pedir perdón, ¿sí? Bueno, pues después de hacer esa lista, si usted puede buscar a esas personas porque tal vez las tenga cerca, acérquese con ellas y pídales perdón. No importa, usted solamente acérquese y pida perdón y olvide a partir de ese momento. Si usted no tiene esa posibilidad, porque a lo mejor esa persona ya falleció, porque ya no está a su lado, porque usted está lejos, ¿sí? Entonces yo le voy a pedir que usted ore después de hacer su lista. Clame a Dios por esa necesidad de pedir perdón, ¿sí? Y de ser perdonado, aunque la persona le haya ofendido. Pero si quedó grabado en su corazón, usted pídale a Dios que restituya. Ya lo aprendimos, ¿sí? Y le voy a pedir por favor que en el muro en Facebook usted me platique un poco acerca de esta experiencia que tuvo en esta semana con esta actividad. Mis amados hermanos, en el material lo que no vimos en clase son cosas también importantes. Por favor, lean las citas bíblicas, estúdienlo después de ver este video, estudien las citas bíblicas y nos estamos viendo para la evaluación y el tema número 5. Dios les bendiga abundantemente, mis hermanos. Los amamos.